Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a hablar de los ascendentes, pero para empezar a hablar de los diversos ascendentes, vamos a tratar de entender qué es el ascendente, concepto que es bastante controversial dentro de la astrología, no tiene una lectura única y difiere en base a la rama de la astrología que se trabaje, así que hoy vamos a tratar más bibliografía que la habitual. En este caso estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7 libros, que son este de acá, de Eloy Dumont, Manual de Astrología Moderna, Juliana McCarthy, Somos Estrellas, Alcoba y Asicri, Curso de Astrología Tomo 1, Alberto Bersolá y Norbert Pacula, en este caso, Astrología Contemporánea, Howard Sasportas, ¿sí? Las 12 casas, Martin Schulman, el ascendente, y voy a hacer una aclaración parecida a la que venía haciendo el video de las lunas. Está este libro de Eugenio Caruti, que voy a leer en este video, pero cuando empecemos a hablar de los ascendentes en específico, lo voy a recomendar en caso de que lo quieran, porque de vuelta, es bastante extenso, habla mucho de la simbología y puede extender demasiado los videos. Pero en este caso sí vamos a leer lo que tiene para decir con respecto a la astrología en el caso de los ascendentes, ¿sí? Así que bien, vamos por esos caminos, ¿sí? Vamos a empezar a leer esto. Antes de eso también te menciono, si no sabes cuál es tu ascendente, te puedes meter en carta-natal.es, pones tu fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar de nacimiento y te va a aparecer tu carta natal con una descripción debajo del círculo, del mandala, que dice signo solar tanto, signo lunar tanto y ascendente tanto. Así que bien, vamos a empezar a leer esto mencionando por último que si te interesa saber un poco más acerca de tu carta o saber cómo puede llegar a venir tu año, puedes solicitarme un informe de carta natal o un panorama anual y así te puedes adentrar un poquito más lo que es la carta más allá del ascendente, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos a empezar con, como dije, Eloy Dumont, Manual de Astrología Moderna. Ahí está. Muy bien. Tenemos, Dumont dice, la casa 1, que es el ascendente, la casa natal 1. El cuerpo físico y la vida del sujeto. La constitución, la apariencia, la personalidad, el comienzo de la vida. La casa 1 muestra de qué manera la gente lo ve a vosotros y el mismo modo en que vosotros mismos quiere que los demás lo vean. Indica su actitud o perspectiva mundana. Tiene que ver con la salud, pero más bien con el sentido de la salud como un estado del ser o una condición. La enfermedad por sí misma es un estado subalterno y modificativo que pertenece a la casa 6. No hay que confundir las características de la casa 1 con las del Sol. Al Sol se lo define como el yo, pero el yo del Sol y el yo de la casa 1 son dos cosas muy diferentes. A la casa 1 pertenecen el físico y el yo mental de cada día. El Sol representa algo mucho más profundo que esto. Es la chispa de vida que vivifica al igual que una corriente eléctrica que impulsa un motor o ilumina una lámpara. De acuerdo con su posición por signo o aspecto, da el carácter básico de una persona y la fuerza motivadora. Además, describe su vitalidad y cómo la salud es una función de la vitalidad. Tanto el Sol como la casa 1 tienen que ver con respecto a esto. La personalidad, cuyo término significa máscara y que a menudo oculta el verdadero rostro del carácter subyacente, se encuentra simbolizada en la casa 1. Carl Jung, psicólogo y astrólogo, la llamó la persona. Esta es el yo externo, lo que otros ven de inmediato. El ascendente, cúspide de casa 1, es de gran importancia cuando se interpreta una carta natal, porque cualquier rasgo de carácter que sea deducido por otro factor de la misma debe ser considerado en relación con la clase de persona que muestra el signo ascendente. El temperamento de una persona no solo está en armonía con su propio ascendente, sino que a través de su vida tenderá a relacionarse afectivamente con otras personas que también lo tengan, y hasta la propia profesión o ocupación que elija de alguna manera está relacionada con el mismo signo.
La casa 1 se relaciona con Aries, el primer signo del zodíaco, y así como fue descrito este signo como muy personal, impulsivo y dinámico, así la casa 1 refiere a los asuntos de la persona misma que requieren una pronta atención. Muy bien, esto menciona Eloy Dumont en el Manual de Astrología Moderna. Vamos a ver qué nos dice Juliana McCarthy en Somos Estrellas. Ella menciona, este librito, este librito. El ascendente, nuestra imagen externa, la primera impresión y el aspecto físico. Nuestro ascendente, o signo ascendente, es el principio de toda nuestra existencia, que marca el resto de nuestra vida y nuestra carta natal. Describe cómo nos proyectamos a los demás, la primera impresión que damos. Si el Sol es como nos vemos a nosotros mismos y la Luna como somos realmente, el ascendente es como somos vistos. Literalmente es el principio de nuestra carta astrológica, señalando el punto más oriental de nuestro horizonte en el instante de nuestro primer aliento. Junto con los signos del Sol y la Luna, el ascendente resulta esencial para dibujar la imagen de quiénes somos. Nos explica las máscaras que llevamos y nuestras facetas más superficiales. Sin embargo, estos elementos son importantes en nuestra personalidad. Son indicadores claves de cómo nos mostramos en el día a día y describen cómo nos relacionamos con compañeros, conocidos y amigos. El punto más importante de nuestra carta, el ascendente, no solo nos indica nuestros rasgos externos, nos habla también de nuestras sombras, de aspectos de nuestra infancia, de parejas probables y de cómo encontramos el equilibrio. Por ejemplo, la gente ve a los ascendentes Acuario como iconoclastas, emocionantes y erráticos. En su infancia pueden sentirse diferentes, extraterrestres, distinguiéndose precisamente por ser distintos. Para encontrar equilibrio, estos ascendentes deben integrar la alegría y la calidez con su fría rebelión. A menudo atraen parejas como Leo que les pueden ayudar a lograr ese equilibrio. Al fin y al cabo, Leo es el signo opuesto a Acuario. El ascendente gobierna nuestro cuerpo, el estilo y la apariencia. También nos indica los rasgos físicos y la forma en que nos movemos. Ascendente Libra indica encanto, una voz melódica, buen estilo. Ascendente en Géminis significa ojos brillantes, inquisitivos y una tendencia a gesticular mucho al hablar. Y el ascendente Escorpio parece alguien oscuro y misterioso que escudriña con intensidad lo desconocidos. Este capítulo, acá menciona cómo va a seguir, describe la naturaleza de cada ascendente y la primera impresión que da su infancia sobre rasgos físicos y cómo encontrar equilibrio. Eso lo vamos a ver en los próximos videos. Así que esto menciona Juliana McCarthy en Somos Estrellas. Vamos a pasar a lo que dicen Alcoba, Asicri y Molina en Curso de Astrología Tomo 1. Esto está bueno porque les voy a mostrar. Muestra un grafiquito muy interesante que les voy a leer. La casa 1, ¿qué pregunta se hace? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Yo soy yo. Muestra mi primera infancia, muestra cómo me muestro, a la redundancia, la personalidad, la máscara que presento al mundo, el cuerpo, la salud, la vitalidad, la apariencia física, mi poder de autoafirmación. La acción de los planetas indican cómo expreso mi individualidad, mi carácter y temperamento, mis inclinaciones naturales, mis actitudes espontáneas, el grado de mi subjetividad, mi impulso para tomar iniciativas y volcar energía en el mundo y las dificultades en mi capacidad de cooperación. Eso menciona de la casa 1 el curso de astrología tomo 1 de Alcoba, Asicri y Molina. Pasemos a astrología contemporánea, ¿sí? De Alberto Belsolá y Norbert Pácula. A medida que voy avanzando van a haber descripciones un poquito más profundas del ascendente, ¿sí? Y extensas quizás. Estas personas dicen, de la casa 1 las palabras claves son apariencia, personalidad y vitalidad. Marca la llamada personalidad o el modo de enfrentar la vida. Se juzga a las personas por la casa 1, tengan o no valores internos. Se estima la personalidad del ser y no sus cualidades. La personalidad natural corresponde al signo de fuego Aries. En la cúspide del ascendente, muestra un modo de ser franco, arrollador, decidido, enérgico y frontal. Se expresa sin considerar lo externo, solo tiene en cuenta su propio entender, sin distorsionar la imagen que brinda a los demás. El ascendente en Aries es un cristal transparente que permite ver las cualidades internas y los defectos del nacido. Lo enseña tal cual es, permitiendo apreciar su naturaleza íntima en su exacta dimensión.
Los otros signos en el ascendente tiñen con un cierto color la expresión o la forma de presentar las condiciones personales profundas del ser. El signo ascendente, signo de la cúspide de la casa 1, se utiliza como referencia para el análisis de lo objetivo. Se considera, por ejemplo, ser diferente una casa 5 con cúspide en Leo con el ascendente en Aries que con el ascendente en Piscis. Obsérvese el planeta más afín de los asuntos de la casa 1 en cuanto a su ubicación por signo y casa. Esto quiere decir el regente del signo, el planeta que rige el signo del ascendente. Da indicaciones precisas con relación al campo principal de acción del ser humano y en cuanto a éste considere importante para sí. No se ha de presumir el tener una personalidad marcada o relevante sin planetas en casa 1. El ser carente de estos no se destacan. Al ser carente de estos no se destacan. Son observadores del mundo donde viven, no actores. Acá lo que está diciendo es que si no hay planetas en casa 1, alguien tiende a ser una persona más pasiva. Para mí todo esto es relativo, pero son puntos de vista, ¿no? La casa 1 tiene como planeta ubicado naturalmente en ella a Marte o al Sol. Esta posición señala al líder. Sin embargo, todos los planetas allí, todo planeta allí es significativo. En caso de estar vacía, el significador es Sol, aunque en tiempos de achatamiento en lo personal se ha de ver en lo concreto a Luna o planetas más fuertes del horóscopo según signo y casa. La Luna revela asimismo la vitalidad. Los planetas ubicados en el primer tercio de rasgos cardinales reflejan principalmente la primera parte de la vida, aunque lo describen a toda ella. Y con intensidad, si además está en el mismo signo de la cúspide, señala lo individual de la personalidad. Ubicados en el signo siguiente, aunque siempre en el primer sector, muestran manifestaciones objetivas de rasgos distintos a las condiciones internas subjetivas. Los ubicados en el segundo tercio, índole fija, reflejan la constante de la personalidad y los acontecimientos al promediar la vida. Los planetas en el tercer tercio, de características comunes o mutables, indican lo adaptable de aquella y los hechos de la última parte de la existencia. Estos además caracterizan inarmónicamente sobre los asuntos de la casa 2 al ser incompatible la actividad por sí misma con la orientación de búsqueda de recursos. Los planetas en esta casa constituyen la oportunidad de acción concreta, el ímpetu orientado hacia lo tangible y la actuación en los asuntos reales. Bueno, discutible lo que hablan estos señores Belsolá y Pácula. Ellos están hablando de decanatos, técnica o conceptos que yo no suelo trabajar. Y habla de que si no tenés planetas en casa 1 tenés una personalidad más pasiva. Yo esto no lo creo. Pero sí también mencionan, y esto es importante que lo sepan, que el ascendente no se define solo por ascendente en sí, como ningún elemento de la carta se define por sí solo, sino que hay que ver dónde está el regente del ascendente, los aspectos que recibe, las otras casas que rigen. Todo ese análisis va a comprender de qué va nuestra expresión externa, cómo nos vemos, qué mostramos, ¿no? Como digo siempre, y pudieron escuchar recién. Está el concepto de máscara. Yo si me pongo una máscara, muestro algo que a veces no soy consciente, es como que nacemos con esa máscara. Uno de los trabajos es ver la máscara, analizarla y entender, bueno, esto estoy mostrando, ¿cómo lo puedo usar a mi favor? Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Pero bueno, vamos a seguir leyendo y acá nos ponemos un poco, estos últimos 3 libros ponen un poco más de profundidad en el concepto. Y tenemos a Howard Sachs Portas, me gusta mucho este astrólogo, las 12 casas. Dice, el ascendente y la primera casa. Lo que estamos buscando es lo que mira. San Francisco. Supongo que será San Francisco de Asís. Dediquemos algunos segundos a imaginarnos cómo puede ser la existencia intrauterina. Al flotar rítmicamente las aguas de la vida, no hay sentimiento alguno de identidad individual o separada, ni conciencia del cuerpo o de los sentimientos o pensamientos como diferentes de algo más. Para el soñoliento, ser inmerso en un primigenio paraíso, no hay otra cosa que unidad con el resto de la creación. El universo es el sí mismo y el sí mismo es el universo. De forma traumática, el nacimiento nos expulsa de ese ámbito de totalidad oceánica. Nacer significa asumir un cuerpo y es presagio del sí mismo en cuanto individuo único y distinto. Sobre la base de este momento se traza la carta natal y a partir de él empieza nuestro recorrido a través de las casas.
El ascendente, que marca la cúspide de la casa 1, muestra el grado exacto del signo zodiacal que se eleva por encima del horizonte oriental en el momento del nacimiento. Coincidentes con nuestra primera respiración independiente, el ascendente y la primera casa proclaman el comienzo de un ciclo, el paso a la etapa inicial en el proceso del devenir para llegar a ser. Todo aquello que nace en un momento de tiempo refleja las cualidades de ese momento. El signo ascendente sale a la luz y se distingue de la oscuridad en el mismo momento en que emergemos de ese medio oscuro, oculto e indiferenciado que es el útero materno. En otras palabras, el ascendente aparece cuando aparecemos nosotros, y sus cualidades son no solo un reflejo de quienes somos, sino también de cómo nos enfrentamos a la vida. El signo del ascendente simboliza una faceta particular de la totalidad de la vida, que literalmente busca una encarnación, entre comillas, o sea, tomar cuerpo, ¿no? Mediada por el ser que nace en ese momento. Dado que se corresponde con el flash o hit inicial de nuestra existencia individual, el ascendente queda también incorporado profundamente a la psique, a la manera de un sello que precisa aquello a lo que se refiere la vida. Atribuimos a la vida las cualidades del signo que se encuentra en el ascendente o de los planetas próximos. Es la lente a través de la cual percibimos la existencia, la visión que traemos a la vida, nuestra manera de categorizar el mundo y, puesto que vemos el mundo de esa manera, actuamos y nos conducimos invariablemente de acuerdo con nuestra visión. Más aún, la vida responde a nuestras expectativas y nos devuelve el reflejo de nuestro punto de vista. Hasta acá vemos eso, ¿no? Como el ascendente nos sirve como una forma de relacionarnos, es nuestro cuerpo, es cómo miramos las cosas, es la herramienta que tenemos para movernos en el mundo, lo que no implica que sea lo único que tenemos y que sea nuestra identidad per se. Detengámonos un momento a considerar este concepto. La forma en que percibimos el mundo, nuestra lente, influye tanto en la forma en que nos relacionamos con él como en lo que el mundo nos devuelve. Al escoger, entre comillas, consciente o inconscientemente, ciertas interpretaciones posibles de las situaciones o del comportamiento y la acción de las personas, al tiempo que no consideramos otras maneras de evaluar las mismas circunstancias, organizamos nuestra experiencia vital de acuerdo con aquello que hemos elegido ver. El ascendente, que es la primera noción de la vida que nos formamos al nacer, describe algo referente a este proceso de clasificación y selección. En cuanto refleja la imagen innata que tenemos de la vida, el signo del ascendente colorea nuestra visión de la existencia. Si lo miramos a través de los cristales rojos, el mundo nos parece rojo, y de acuerdo con ello actuamos. Podríamos actuar de manera muy diferente si nuestra lente nos mostrase en un mundo azul. Por ejemplo, si el que se eleva es Sagitario, percibiremos un mundo de múltiples opciones y posibilidades emocionantes que nos invitan a explorarlo y a crecer. Si el ascendente está Capricornio, en cambio, nuestra visión del mundo se dará a través de una lente más reducida por obra del temor, la duda y la vacilación. Las mismas oportunidades de expansión que emocionan y mueven a entrar en acción a Sagitario pueden provocar en el ascendente Capricornio un estado de terror y de apresión. Cuando se le presenta una oportunidad nueva, el ascendente Sagitario exclamará: ¡estupendo! ¿Cuándo comienzo? Puesto frente a la misma posibilidad, el ascendente Capricornio se estremecerá, cavilando: ¿debo hacerlo? Ya sé que sí, pero ¿seré bastante capaz? ¡Oh, qué responsabilidad tan grande! Acá hace una aclaración, dice: cualquier planeta o signo que se encuentre en una casa sugiere la manera más natural de llevar a cabo el plan de vida en el ámbito vital que representa esa casa. Para no caer en la repetición interminable de este concepto, no siempre lo enuncio así explícitamente en los ejemplos que uso en otras partes del libro. Es decir, las casas son, esto lo explico en uno de los videos, las casas son ámbitos de vida, ¿sí? En este caso la casa 1 es nuestra personalidad, lo que usamos para desarrollarnos en el mundo. Cualquier planeta que esté en esta casa en particular va a teñir nuestra acción, porque los planetas son agentes protagonistas en el accionar de cada ámbito, ¿sí? Así que no solo es el signo, como me han enseñado, ¿no? El planeta es quien actúa, el signo es el guión, la casa, en este caso la casa 1 del ascendente, es la escenografía.
De acuerdo con el signo que nos marca el ascendente, fantaseamos el mundo y después actuamos el sueño. Así creamos simultáneamente el laberinto y la senda para salir de él. Por ejemplo, los que tienen a Aries en el ascendente interpretan el mundo como un lugar donde la acción y la resolución son los requisitos previos y por consiguiente actúan resueltamente. Quienes tienen como ascendente a Géminis crean un mundo en el cual es necesaria la adquisición de conocimiento y de entendimiento y por tanto se empeñan a entender la vida. En este sentido, el signo que ocupa el ascendente es al mismo tiempo lo que estamos buscando y lo que mira. Es frecuente que el signo que está en el ascendente o cualquier planeta que se halle próximo a la cúspide de la casa 1 describa la vivencia individual del nacimiento. Por ejemplo, Saturno o Capricornio en el ascendente puede significar un nacimiento demorado, largo o difícil. El nativo con Marte o Aries en el mismo lugar parece que desambullera de cabeza la vida, como si estuviera ansioso de llegar ahí para empezar a hacer las cosas. Muchos nacimientos con Plutón o Escorpio en el ascendente han llevado consigo una lucha entre la vida y la muerte en que la madre o el hijo han recorrido gran peligro durante el parto. Los terapeutas que trabajan con técnicas de regresión o rebirthing y al mismo tiempo con astrología confirman la correlación entre el signo o planeta que se encuentra en el ascendente y la experiencia del nacimiento. En términos más amplios, el ascendente y la casa 1 denotan nuestra relación con el arquetipo mismo de la iniciación. El signo ascendente no solo describe algo referente al nacimiento real, sino que alude también a las expectativas e imágenes innatas que tenemos toda vez que debemos dar comienzo a algo. El ascendente sugiere la forma o manera mediante la cual entraremos en diferentes fases o aspectos de la vida. En cualquier momento en que una vivencia se asemeje a la de un nacimiento, cada vez que nos conectemos con un campo, una faceta o un nivel de experiencia nuevos, se movilizarán las cualidades del ascendente y de la primera casa. Cada nuevo comienzo resuena con las cualidades de los nuevos comienzos anteriores y vuelve a despertar problemas y asociaciones similares. Quien tiene a Capricornio, Saturno en ascenso, por ejemplo, no solamente vacila y se refrena con el nacimiento real, sino con cualquier transición hacia una nueva fase de su vida. El estilo con que enfrentamos la vida en general se revela en el ascendente y en la casa 1. La imagen que alude a la mente es la de un polluelo que pica el cascarón para salir del huevo. Podemos tener diferentes maneras de nacer hacia las cosas. Un polluelo con ascendente en Cáncer sabe que tiene que salir del cascarón y lo rompe, pero después decide que está más seguro en el huevo que ya conoce. El polluelo con ascendente en Tauro será lento para salir, pero una vez iniciado el proceso lo llevará adelante con determinación y constancia. El que tenga ascendente Leo esperará que las condiciones sean adecuadas para hacer una entrada teatral, noble o dignificada que le permita exhibirse orgullosamente ante el mundo. Como ejercicio, el lector puede tratar de imaginarse de qué manera nacen hacia la vida otros signos ascendentes o cómo encaran las diferentes fases de la experiencia. El ascendente puede ser la manera en que salimos del huevo, pero aquello en que nos convierte el crecimiento es el signo solar. En otros términos, el ascendente es la senda que nos lleva hacia el sol. Me encantan estos ejemplos. Por ejemplo, una mujer con sol Aries y ascendente Virgo podría descubrir su capacidad para iniciar, conducir e inspirar mediante el desarrollo de cualidades propias de Virgo, tales como la evaluación de su energía de manera concentrada y precisa. Un hombre con el sol en Piscis y con ascendente en Libra puede descubrir su manera de curar y de servir a otros, Piscis, por mediación de una relación bipersonal importante o de una actividad artística, Libra. El ascendente florece en el sol. O como lo expresa Alice Green, el sol es el tipo de héroe que somos, pero el ascendente es la búsqueda en que debemos empeñarnos. El sol es el por qué estamos aquí, el ascendente es cómo llegamos allí. Los signos y los planetas que hay en la primera casa indican la clase de funciones que serán más valiosas en el proceso de realización de nuestra propia y peculiar identidad. Estas son las tareas que necesitamos cumplir con el fin de desentrañar más cabalmente quiénes somos. No podemos ser completos mientras no hayamos reconocido, explorado y cultivado esas cualidades. En este aspecto, es útil tener presente que a los signos y los planetas, en cualquier casa, se los puede comparar con un ascensor en un edificio de grandes tiendas. El ascensor puede dejarnos en el primer piso, zapatos de señoras, en el segundo, ropa de hombres, o llevarnos directamente arriba al restaurante. De modo similar, Marte o Aries, por ejemplo, en un nivel pueden significar impulsividad y precipitación y en otro valor y bravura. A medida que nuestra conciencia se expande, se nos hace posible desplazar y cambiar los niveles, movernos de una u otra forma de expresión del signo del planeta.
Probablemente sea necesario tener la vivencia de este tipo de cambio de niveles con todos los emplazamientos en la carta natal, pero es especialmente fructífero experimentar de esta manera con las energías de la casa 1, el área de la carta que tan decisiva es para el descubrimiento de uno mismo. Junto con la casa 3, 4 y 10, la casa 1 denota algo referente a la atmósfera reinante en el ambiente en que se inicia la vida. Normalmente encontramos los emplazamientos en la primera casa en los primeros años de vida, los más formativos. Por ejemplo, si Júpiter está en ella, es probable que la persona cambie de país al poco tiempo de nacida. Con Saturno puede haber una sensación de penurias o restricciones durante la infancia. Como las energías de la casa 1 son enfrentadas y se despiertan tempranamente en la vida, establecemos una íntima identificación con los arquetipos representados por los planetas y signos que allí se encuentran. Si se hace una pequeña incisión en la corteza de un arbolito, una vez que crece el árbol presenta una herida enorme. A la inversa, las energías de la casa 1 se pueden describir el efecto que produce a otros nuestra salida de escena. Si la ocupa Urano o Acuario, por ejemplo, es probable que nuestra llegada signifique desorden y cambio. Si los que se encuentran en ella son Plutón o Escorpio, puede ser que nuestro nacimiento coincida con una crisis de reorientación importante en aquellos que nos rodean. Cualquier signo o planeta que tengamos en la casa 1 lo llevamos con nosotros allí donde vayamos. Cosa nada sorprendente, puesto que esta casa asocia naturalmente con el signo cardinal y de fuego de Aries y con el planeta Marte. El fuego cardinal representa un principio que irradia hacia afuera, hacia la vida. En general, los atributos de cualquier signo o planeta que se encuentre en la casa 1 amplifican en cierto modo el estar en esa posición, como si se hubiese elevado el volumen de su tono. Es decir, si un planeta está en casa 1, se nota más su efecto. Si las energías de la casa 1 no son evidentes en las personas, es probable que en la carta haya algo más que esté bloqueando su expresión, y este bloqueo es algo que hay que examinar, en contraposición a lo que leímos en el libro anterior. Puesto que el signo del ascendente tiene una influencia tan grande sobre la manera en que enfrentamos la vida, las cualidades de este signo se reflejan y encarnan hasta cierto punto en nuestro porte de apariencia física en general. Muchos astrólogos dicen ser capaces de rectificar una hora de nacimiento incierta evaluando qué signo ascendente se correlaciona con la configuración física y el aspecto de una persona. Sin embargo, y acá estoy de acuerdo con este disclaimer, asignar la apariencia corporal solamente al ascendente es simplificar en exceso las cosas. La carta en su totalidad es vivida y expresada por mediación del cuerpo y por ende son muchos los diferentes factores del mapa natal que se concretan en la fisionomía. Excelente. En su libro Reset Advanced in Natal Astrology, Últimos desarrollos en astrología natal, de Geoffrey Dean, enumera algunos estudios referentes a la relación entre los emplazamientos en la carta y la apariencia física. La astróloga estadounidense Zipporah Dobbins cree que la posición del regente del ascendente, el planeta que rige en la cúspide de la casa 1, es más importante en ese aspecto que el signo donde está colocado el ascendente. Yo puedo estar más cerca de esa opinión. La alemana Edith Wangemann, establece una correlación entre el signo ascendente y su regente con la forma de la cabeza, la frente y la estructura ósea alrededor de las cejas. Ahí no estoy de acuerdo. March y McEvers, autores de The Only Way to Learn Astrology, La única manera de aprender astrología, volumen 3, incluyen un interesante capítulo sobre el estudio de la apariencia física. En su opinión, los factores decisivos son el signo del ascendente, los planetas en la casa 1 y 12, a no más de 8 o 9 grados del ascendente, la situación del regente del ascendente, el signo solar y los planetas próximos al medio cielo. Bueno, ahí ya compenden un poco más. Es obvio que correlacionar la apariencia física con la carta es un asunto muy complejo. Sin embargo, bueno, acá dice donde el mismo libro lo explica. En general, cuando se evalúa cualquiera de las influencias del ascendente es necesario tener en cuenta varios factores. El signo en el ascendente, es necesario el planeta regente, su signo, casa y aspectos, los planetas próximos al ascendente y en los aspectos del ascendente como tal. En el momento del nacimiento de la ilimitada matriz del ser surge una encarnación física de una de las miradas de posibilidades de la vida. Por más bello que pueda sonar esto, de hecho, no nacemos con una comprensión de nosotros mismos como entidades aparte, individuales. Tampoco llegamos dotados de una conciencia de nosotros mismos en cuanto a manifestación del espíritu universal, ni como expresión de algunos de los múltiples rostros de los que algunos llaman Dios. Sin embargo, es mediante el desarrollo y el cultivo del signo en el ascendente y de los planetas en la casa 1, como no solo llegaremos a ser más conscientes de quiénes somos en cuanto a individuos irrepetibles, sino también de cuál es nuestra relación con el todo más amplio del cual formamos parte. Las otras 11 casas describen etapas ulteriores de este viaje.
Estoy muy de acuerdo con lo que dice Howard Sasportas en este libro, Las 12 casas. La verdad que me parece muy coherente, es la lógica con la que suelo trabajar yo también. Vamos a lo que dice Eugenio Caruti, ¿sí? Cada vez nos vamos complejizando más el concepto. Yo creo que este es el punto medio clave para entender en profundidad el ascendente. Pero vamos a lo que dice Eugenio Caruti en este libro, en este caso en la parte 1. Por eso, como tiene dos partes, cuando veamos ascendente por ascendente no voy a leer este libro, pero de vuelta me lo pueden pedir si les interesa. Es muy recomendable, por supuesto, es uno de los 3 libros que recomiendo para empezar a leer astrología. Vamos a ver qué dice Eugenio. Eugenio, director de Casa 11, ¿no? Como Eloy Dumont, fundador de la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires. Eugenio Caruti dice: el ascendente. La lógica del zodíaco, en tanto matriz espacio-temporal, hace que cada espacio-tiempo del mismo signo adquiera su real significado solo en relación a todos los demás. En principio, cada signo se hace comprensible en relación a su opuesto, polaridad, y a lo que le precede, secuencia. Acá estoy muy de acuerdo. Esto es exactamente lo que menciono yo. Cada signo solo se puede entender de manera consecutiva y complementaria, con el signo que está atrás, con el signo que está adelante y con el signo que tiene enfrente. En ese sentido, profundizar en ascendentes implica la necesidad de incluir en cada caso la casa 7 y la casa 12 que le corresponden. Sí, totalmente. La manifestación de una energía implica su opuesto complementario y la consumación de aquella de la cual proviene. En nuestra conciencia, la que fija el movimiento de la energía y separa cada signo zodiacal en espacios, cuyas determinaciones aparecen como excluyentes de los demás. Pero en realidad, es preciso comprender a cada uno de los signos como el extremo de un campo oscilatorio bipolar. Por eso, en el proceso de ampliación de la conciencia identificada con formas separadas, para dar cuenta del movimiento real deberemos pasar primero de signos a polaridades, y siendo rigurosos, de estas a las cruces, esto es, entender cada signo como un momento de un proceso único que se manifiesta en cruz y remite sincrónicamente a los otros 3 que constituyen la cruz o doble polaridad, desembocando finalmente en la dinámica de las 3 cruces como síntesis zodiacal. Cuando se refiere a cruz, se refiere a los 4 signos pertenecientes a los elementos, es decir, los elementos, los signos cardinales, los signos mutables y los signos fijos. Si tenemos un signo cardinal en el ascendente, este se correlaciona, es una fase de los otros 3 signos cardinales, y hablamos de cruz, ¿no? O sea, ascendente, fondo de cielo, descendente y medio cielo. Asimismo, desde el punto de vista secuencial, tiempo, cada signo o fase está implicado en el anterior como su consumación lógica. El concepto de consumación refiere al agotamiento de la experiencia que realiza la cualidad a través de la multiplicidad de formas. Esta cualidad esencial es el suelo desde el cual emerge naturalmente el signo siguiente. Así que de allí que la reflexión acerca de la casa 12 sea tan relevante para la lógica de la astrología, más allá de su significación particular en el análisis concreto de cartas natales. En ella se produce la segunda ruptura del pensamiento lineal. La primera es polaridades, que nos permite abrirnos a la circularidad del zodiaco. De esta manera, el proceso completo de aprendizaje debería llevarnos de ascendentes a polaridades y de estas a casa 12, para volver nuevamente ascendentes en un movimiento recursivo en el cual cada temática profundiza a las otras. Por ende, acá lo que propone Caruti es justamente ver el ascendente, el signo del descendente y cuál es el signo anterior al ascendente. ¿Sí? Esa, casa 12, ascendente, casa 7. Así. Desde el punto de vista lógico, entonces, habría que estudiar al mismo tiempo el ascendente, la casa 12, la casa 7 y la casa 12. Todo lo que digamos en los siguientes capítulos, por lo tanto, tendrá un límite originado en nuestras necesidades didácticas que, por la construcción misma de nuestro lenguaje cotidiano, sobreenfatiza lo secuencial y oscurece lo sincrónico. Comenzar con ascendente por separado es necesariamente incompleto y nunca puede agotar su comprensión. En realidad, verlo por separado debe ser tomado como un ejercicio inicial que sienta las bases para una posterior profundización. Hasta aquí podemos llegar en un primer movimiento, pero tengamos en cuenta en todo momento las limitaciones que están en juego. Irradiación amorfa y exteriorización pura. Uno de los núcleos básicos de la astrología es mostrar la articulación estructural del afuera y el adentro, experiencia y psiquismo, o de modo más clásico, destino y carácter. Todo símbolo astrológico, planetas, casa, aspecto, etc., refiere a la articulación de estas dos dimensiones de una misma realidad que nuestro pensamiento verbal trata de mantener separadas.
Ahora bien, como vimos el factor clave en la astrología es la manera como la conciencia toma posición en el campo de las energías. Ella tiende a identificarse, vivir como interior, de distinta manera y con distintos tiempos las diferentes cualidades de los símbolos que indican. En principio, de un modo muy general, podemos decir que la energía zodiacal en sí misma es de un orden abstracto y genérico que se corporiza en experiencias a través de las casas y se focaliza en dimensiones internas a través de los planetas. Eso es lo que mencionaba, ¿no? Las casas como la cuestión de vida. Bien, del mismo modo las casas deben ser pensadas en un doble movimiento. A. La cualidad energética de cierto tipo de experiencias objetivas, hermanos, familia, hijos, etc., que la conciencia vive inicialmente como independiente de sí y que se le va develando a lo largo de la vida como constitutiva de su identidad. Y B. Cualidad personal o subjetiva, comunicación, afectividad, autoexpresión, etc., aparentemente independiente de la experiencia que se va develando como constitutiva del mundo en el cual se sirve. Es decir, en los dos casos el movimiento energético es uno solo, un continuum, adentro, afuera, pero el pensamiento divisivo está obligado a pensar en las dos direcciones como complementarias para poder captar toda la información disponible. Sin embargo, es fácil advertir que el psiquismo tiende a registrar mucho más rápidamente la cualidad vía planeta como dimensión interna y tarda mucho más en darse cuenta del mundo objetivo que hace esa cualidad. La persona con Sol en Leo, por ejemplo, tiende a creer que es ella la que tiene ciertas cualidades de centralización independientemente de los demás y puede no darse cuenta nunca hasta qué punto los demás participan y contribuyen a dar forma a los patrones radiales, centro-periferia, que se configuran en su vida. En sentido inverso, la conciencia tiende a no identificarse con las experiencias que se originan por casa, atribuyéndolas al destino, y tarda muchísimo tiempo en aprender la cualidad con la cual, por ejemplo, se vincula, afectiviza o se expresa. Estas distintas velocidades con las cuales nos identificamos con la energía son tremendamente relevantes, porque en función de ellas se van construyendo los bordes, las exclusiones que conforman la sensación adentro y afuera, identificado-excluido, que se traducen en la dicotomía psiquismo-destino, la cual constituye el núcleo de todo el proceso. Es bastante profundo, pero habla de eso. Generalmente incorporamos los planetas, los sentimos más propios y no entendemos cómo el lugar donde habitan también les da forma. Por eso las casas tienen eso. Cada planeta está teñido no solo del signo donde está, sino de las circunstancias en donde nace su efecto, que son las casas. El ascendente en tanto casa. Ahora bien, la energía zodiacal que asciende entra en la existencia como el núcleo de una casa y por ello su relación con la organización del psiquismo comparte los principios que hacen al sistema de casas. ¿De qué habla el espacio del ascendente, la zona de la casa 1 en la carta natal? Hacer una energía zodiacal que se manifiesta a través del espacio de las casas, como cualquier otra área de experiencia, está diciendo que el centro del mandala irradia allí la energía de un determinado signo que voy a experimentar en principio como externa a mí. Como sabemos, la casa 2 habla de la materialización, la 3 de los hermanos y sucesivamente. Ahora bien, ¿de qué área de experiencia habla el ascendente? ¿Cómo delimitamos los escenarios que le son propios? Podemos deducir, por analogía con Aries, tomando el zodíaco como matriz de significación de las casas, que consiste en una irradiación amorfa de energía que se manifiesta en su totalidad de la existencia, que no tiene especificidad y que, en ese sentido, da color a toda la vida. No se trata de la focalización de una energía, una experiencia tipo hermanos, hijos, pareja, etc., sino que aparece a través de todas ellas, dándole una matriz particular. Entonces, yo irradio esa energía. A ver. Vamos a ver qué podemos rescatar de este capítulo, porque tiene bastantes aristas. Vamos a resumir un poquito. El ascendente es un viaje de la conciencia. Sin embargo, como esta energía la irradio espontáneamente, y esto es un principio ariano, no la puedo reconocer en mí. La viviré como exterior, de manera que afuera sucederán constantemente situaciones ligadas a la energía del signo ascendente y también aparecerán personas con las características de ese signo. Entonces, el primer paso del ascendente es darme cuenta de que irradio esa energía y que ella está siempre alrededor. El paso siguiente será darme cuenta de que esa energía no está simplemente rodeándome, sino que yo estoy interactuando con ella y experimentando continuamente.
Constantemente me siento atraído por personas con características de ese signo y aparecen en torno a mí situaciones simbolizadas por él. Mi vida es experimentar el signo ascendente hasta que en un determinado momento me identifico con él y me doy cuenta de que soy yo quien lo expresa. Si llego a este punto, la energía del ascendente estará para mí en el mismo nivel de conciencia que la del Sol. La única diferencia es que se nace expresando la energía del Sol y no aprendiendo a hacerlo, se aprende de sus consecuencias. La energía del ascendente implicará de esta manera un viaje de la conciencia por ella, un aprendizaje. Claro que esto no puede darse o no darse en su totalidad. Sin embargo, es posible que me reconozca eventualmente en esa energía y sea capaz de expresarla, del mismo modo que me reconozco y expreso en el Sol. Pero como dijimos, mientras se genera el campo energético correspondiente al ascendente, se manifiesta por otro lado la energía con la que construyo identidad, básicamente el Sol, y aquella será fuertemente efectivizada por la Luna. Pero la energía del ascendente estará mucho más lejana, desde el punto de vista psíquico, porque no hace a la afectivización o al reconocimiento de sí. Es energía zodiacal pura que no está mediada por ninguna función planetaria. Exactamente. Los planetas son los que irradian esa energía o puntos de conciencia. El ascendente no es un lugar que sea interno, sino que es el contexto. Por eso, una clara diferenciación con el Sol, veremos que el ascendente necesariamente tiene que generar destino. O sea, tienen que sucederme cosas para que yo descubra que soy eso. De lo contrario, como es una energía en sí misma tan lejana a la autoconciencia, no me enteraré jamás que me pertenece o lo haré solo en forma muy parcial. Con el Sol, en cambio, me expreso naturalmente. Es muy difícil atribuir los rasgos psíquicos correspondientes al Sol a algún vínculo externo. No decidimos, soy de Escorpio porque mamá era de tal manera. Lo que viene de mamá lo deducimos de la Luna. Y así hacemos también con los otros vínculos. Al Sol se lo vive, en general, con modalidades intrínsecas. Así, dentro de las energías que me corresponden, hay algunas de las que tiendo espontáneamente a decir, como en el caso del Sol, que son mi naturaleza, y habrá otras que responden a una trama vincular de la que tardaré mucho más en decir esto. A ver, ¿qué más podemos destacar? De acá. Vamos a poner las etapas del viaje del ascendente. Ahora bien, la manera como podemos reconocer y expresar una energía indicará las diferentes etapas de la que está atravesando la conciencia en su viaje, tomando el zodiaco como arquetipo explicativo. Expresarla como el Sol indicaría que está en una fase 5, mientras que el ascendente es un punto de arranque, está en la fase 1. Por su parte, de alguna manera, y solo como imagen pedagógica, podríamos decir que la Luna está en su fase 10, o sea, del 1 al 10, ¿cuánto comprendo? La energía lunar implica una identificación muchísimo mayor que la del Sol, puesto que se ha convertido en un hábito cristalizado del cual debo identificarme para poder abrirme a la totalidad de mí mismo y no aislarme en un fragmento archiconocido. Se trata de una identificación tan grande que es necesario empezar a librarse de esa llevándola a la fase 12, porque ya no es posible experimentar nada nuevo quedándose allí. La matriz del ascendente como vía de la totalidad. Demos ahora otra vuelta en la espiral. El ascendente tendrá como cualidad específica ser la vía de entrada para la energía zodiacal pura, o sea, energía que no viene modulada por ningún planeta ni localizada en un área de experiencia determinada, sino situada en un nivel de conexión con el zodiaco en sí mismo, sin focalización psíquica o experiencial. Esto tiene un significado muy profundo, ya que el zodíaco tiene que ver con la totalidad, por lo tanto el ascendente es la vía de acceso más clara a una experiencia de totalidad. Es en sí mismo la entrada más directa posible para que la psique de cierta energía que no está atravesada ni diluida por nada personalizado. Todo esto nos permite comprender cierta matriz lógica del destino. Es decir, uno puede experimentar energía de Géminis a través de un Sol en Géminis, o de Venus en Géminis, o de un Marte en Géminis. Pero siempre será la energía de Géminis a través de una función psicológica y no la energía de Géminis en sí. Ahora, el ascendente nos lleva a un nivel de vibración de la carta natal en el que yo estoy experimentando los signos en sí mismo, no a través de funciones psicológicas planetarias ni de áreas de experiencia acotadas, sino a través de la experiencia global. Ascendente y destino. Entonces, para investigar ascendentes, para tratar de deducir y comprender cómo se manifiesta el ascendente, podemos tomar esta ecuación. Energía igual autoimagen más destino, conciencia de sí.
Es decir, mi cambio energético es lo que yo conozco de mí. Mi campo energético es lo que yo conozco de mí más lo que conozco de mí. Ahora, en la zona del ascendente, uno arranca con un conocimiento de sí igual a cero y por eso el ascendente es todo destino. Es decir, explicar ascendentes es en principio comprender un destino que está asociado a cierta energía ascendiendo. Todo ascendente tiene cierto destino, cierto tipo de experiencia por la que tiene que transitar. Como ya vimos, no ocurre así con el Sol. El ascendente es algo que debo aprender, sí, y desde lo más básico. Del mecanismo lunar debo aprender que ya está. El Sol tengo que aprender cuáles son sus consecuencias, pero el ascendente tengo que aprenderlo desde lo nuevo y por eso el principio es todo destino. Una explicación de ascendente en realidad consiste en hablar del destino de cada ascendente y de cómo la conciencia pasa por distintas etapas de aprendizaje de esa energía, el aprendizaje de esa energía. Entonces, para comprender los ascendentes tenemos que comprender un movimiento completo. Esto es, comprender qué tipo de escenas tiene que vivir un individuo para identificarse con determinada energía antes de poder adquirir maestría sobre ella. Nuestro trabajo es entonces un entrenamiento para percibir destinos y su transformación en el aprendizaje de la conciencia, no una explicación de determinadas características zodiacales. En cada caso, vamos a imaginar que somos... acá explica cómo hacer el libro. En fin, eso. Lo que dice Caruti es exactamente eso. El ascendente nos muestra cómo nos desarrollamos en el mundo, nos muestra... es algo que debemos aprender, porque otra vez es una máscara que tenemos puesta de la cual no sabemos qué expresamos y a medida que vemos lo que se nos va devolviendo, vamos aprendiendo cuál es nuestro lugar. Porque la luna ya está sabida, es un hábito, y el sol es aquello que consideramos propio y que no sacamos todo el tiempo. Así que entender el ascendente es la puerta de entrada a entender la carta. Y por último, vamos a ponernos totalmente esotéricos con este libro, que es muy interesante, de Martin Schulman, que se llama El Ascendente, propiamente dicho. Y este libro menciona, a ver, vamos a ver, karma, esto es bastante avanzado y quizás puede ser confuso. Intuición, el ascendente y los nodos, niveles de conciencia. Vamos a ver si entramos en algo más básico. El ascendente, su puerta kármica. Aunque los expertos en astrología reconocen que el ascendente es una de las partes más importantes de la carta natal, existe cierta confusión en cuanto a sus objetivos y función. La cuestión relativa hacia el ascendente es más o menos importante que el signo solar, tan solo ha quedado respondida de un modo vago, ya que nunca se ha definido con claridad el ascendente. La mayoría de los expertos consideran que el ascendente no es más que una parte de la carta que ejerce influencia sobre el aspecto físico o que gobierna la visión personal del mundo. Tradicionalmente se ha visto al ascendente como el modo en que hallamos la expresión personal a través del ego. Pensamos en el ego como nuestra concepción del yo. Si analizamos la cuestión con mayor profundidad, observaremos que en gran medida nuestra concepción del yo se basa en nuestra relación efectiva en nuestro ser y el mundo exterior en el que intenta manifestarse. Así pues, el ascendente simboliza la personalidad de un individuo, ya que la personalidad es sencillamente el modo en que el ser interior lo pone en contacto con el entorno externo. Cuando las personas no utilizan su karma, acá usa el término karma, ¿no?, del modo adecuado, el ser interior malinterpreta su relación con el mundo exterior. Como consecuencia de ello, algunas personas tropiezan con dificultades o problemas de personalidad. Cuando se utiliza el ascendente de forma correcta, el ser interno y el mundo que lo rodea fluyen a través de la personalidad como una doble corriente que hace progresar a ambos. Es decir, Caruti habla de destino, este hombre habla de karma, es algo similar. Por lo general estudiamos el horóscopo a fin de mejorar nuestras vidas y enlazar nuestra contribución a la evolución de la especie, y tendemos a ignorar el significado del ascendente. La mayoría de los estudiantes se concentran en las posiciones y los aspectos planetarios, buscamos posibilidades y nos olvidamos de la realidad. Así pues, en lugar de ver a un individuo como realmente es, nos centramos en posibilidades futuras que pueden o no manifestarse. Cada carta natal contiene la totalidad de las posibilidades que la persona necesita para llevar una vida plena, pero la plenitud de la vida tan solo se convierte en una meta alcanzable cuando estamos conectados, entre comillas, al modo en que nuestro ser interior da y recibe iluminación, hacia y desde nuestro entorno.
A mi entender, según el autor, el ascendente es la expresión de la realidad de cada persona. Cuando contemplamos el mundo como una entidad compuesta por todos los individuos, el ascendente nos muestra la verdadera estructura de la realidad del mundo. El potencial del individuo, la evolución potencial de la raza humana en su totalidad, son ideales de gran importancia. Pero es la realidad de los individuos quienes se relacionan con aquello que les rodea, lo que hace al mundo tal como es. El ascendente se convierte en la puerta que nos permite comprender la realidad, no a través del potencial que pueda alcanzar, sino a través de la misma esencia que está alcanzando. El ascendente como puerta se convierte en el filtro entre todo lo que existe dentro de la carta natal y todo lo que existe en el mundo exterior. Si consideramos la carta como un círculo cerrado, dotada de una puerta que da al ascendente, no resulta difícil de entender. Las personas tienen muchos pensamientos, sentimientos e ideas distintos sobre sí mismas y los demás. Pueden incluso percibir miles de maneras de emular a los demás o copiar los logros que admiran en el mundo exterior. Pueden ver en sí mismos posibilidades que por razones oscuras no pueden alcanzar. Es el ascendente el que se centra en todos estos pensamientos, sentimientos e ideas, a fin de que las personas puedan llegar a expresarse de un modo coherente en un mundo coherente. Si pensamos en la carta sin un círculo que la rodee, entonces todos los pensamientos, sentimientos e ideas se desarmarían sobre el entorno y crearían una vida de dispersión incoherente. Las personas podrían sucumbir a la atracción magnética de tal cantidad de factores externos que se sentirían descorazonadamente pequeñas en un mundo que se les antojaría demasiado grande para poder acogerlas. Por el contrario, si cerramos el círculo y dejamos el ascendente como única puerta de acceso personal al mundo exterior, obtendremos una condición en la que podremos centrar y concentrar nuestras energías dentro de un campo coherente de expresión. El ascendente es el filtro a través del cual podemos llegar a ejercer control sobre nosotros mismos. El ser interior de un individuo se compone de muchas cosas, algunas de ellas personales, otras no. Uno puede conservar en lo más profundo de su ser los recuerdos íntimos de experiencias pasadas, los conocimientos tanto personales como impersonales que ha adquirido, así como un sentido de percepción del mundo. Como es natural, los distintos aspectos y posiciones planetarias afectan el modo en el que el ser interior percibe todo ello. Si tan solo estudiamos el ser interior, no estaremos analizando más que la mitad de la cuestión. El gurú que vive en la montaña puede comprender muchas cosas, pero es posible que no tenga idea de lo que significa viajar en un tren o un autobús atestado de gente. La conciencia total de algunas personas siente pavor ante el entorno. Estas personas lo observan todo, desprovistas del sentimiento de pertenecer a todo lo que sucede en el mundo. Ninguno de los dos puntos de vista es totalmente correcto, ya que la vida interior y la exterior son incompletas la una sin la otra. El ascendente se encarga de unirlas. Si consideramos la carta como un círculo cerrado y el ascendente como la puerta de acceso, empezaremos a comprender las fronteras que limitan nuestra existencia de un modo constructivo con respecto a lo que podemos hacer de la forma más positiva. Una vez que hayamos aprendido a concentrar nuestras energías astrales a través del ascendente, podrían empezar a desaparecer todas aquellas interferencias carentes de sentido que nos impiden ser completamente nosotros mismos. En su lugar, el ego empieza a dibujarse y a desarrollar un sentido de la identidad, ya que conoce a la perfección la relación existente entre el ser interior y el mundo externo. La cuestión de la identidad no puede resolverse mediante la búsqueda de complejos psicológicos que pueden ser inherentes a determinadas posiciones planetarias dentro de la carta natal. Si bien reflejan el ser interior, estas posiciones no representan la integración entre la persona y el mundo que la rodea. A medida que avanzamos en la vida, asimilamos ciertas cosas y descartamos otras. En todo momento experimentamos un proceso de toma y daca, un flujo de yin y yang que no cesa de remodelar la personalidad. Si no utilizamos nuestro ascendente, es fácil que asimilemos tantas cosas del entorno que lleguemos a tener serias dudas sobre quiénes somos. En el otro extremo, podemos llegar a expresar más de lo que nuestro entorno considera significativo. Sin embargo, si esta doble corriente se mantiene dentro del perímetro del ascendente, se asemeja a un cable eléctrico protegido por una funda aislante. Podemos considerar y elegir de un modo selectivo lo que asimilamos y lo que emanamos a través de este filtro protector. Para seguir empleando la analogía de una corriente eléctrica, esta debe ser la misma en ambas direcciones si queremos que la lámpara funcione. Cuando asimilamos más cosas de las que somos capaces de expresar, la corriente de la vida se desequilibra. Como consecuencia, guardamos demasiadas cosas en nuestro interior, lo cual nos impide ver la luz. Si expresamos más de lo que asimilamos, la corriente vuelve a quedar desequilibrada y no hay iluminación alguna. Ni la pasividad, el hecho de ser receptivo a las influencias de la vida, ni la actividad, el hecho de intentar plasmar el ser interior en el entorno, representan la plenitud de la vida que perseguimos. Lo que resulta aún más interesante es que los planetas de la carta natal no pueden alcanzar un rendimiento óptimo si la corriente de energía que fluye a través del ascendente está desequilibrada. Si pensamos en los planetas como receptores o transmisores de energía y en la posición de los planetas con el modo en que pueden interpretarse las distintas energías,
entonces entenderemos con facilidad que el exceso o la falta de corriente a través del ascendente puede bien obstaculizar o bien sobrecargar todo el mecanismo. El ascendente hunde el vacío existente entre el ser interior y el mundo al que la persona debe hacer frente. A fin de alcanzar el estado del ser, el individuo debe ser capaz de asociar todo lo que emana del interior del ser a una realidad mayor que pueda recibirlo. Si todo lo que se halla en el interior de uno no encuentra una vía de escape, la desesperación y la sensación de pérdida puede apoderarse del ser interior. Si por otro lado, el mundo exterior es incapaz de decidir todo aquello que un individuo puede llegar a ofrecer, el ser interior puede verse invadido por la desazón y por una sensación de falta de integración. El ascendente proporciona un equilibrio que permite que todo lo que se halla en el interior del individuo halle en última instancia comprensión a través del contacto con el entorno. En ocasiones, observamos a personas que se esconden detrás de sí mismas, que forjan ilusiones en su ser interior al tiempo que contemplan cómo el entorno se plasma de un modo impersonal en ellos a través del ascendente. A veces encontramos a personas que se creen obligadas a empujar la carta a través del ascendente, a sacar al exterior la energía de los planetas y los aspectos por la fuerza. En tales casos, estas personas suelen perderse en el interior suelen perder el ser interior en el entorno. Los hindúes afirman que la vida es como estar en un puente bajo, contemplando la corriente del río. Los acontecimientos fluyen hacia uno y vuelven a alejarse. El individuo los siente y los experimenta, pero el ser interior permanece intacto. El ascendente representa ese puente bajo o punto de encuentro entre el ser interior y los acontecimientos de la vida que experimentará. Si permitimos que nuestro ser interior experimente la vida abiertamente a través de todas las casas de la carta, como por desgracia hace la mayoría de la gente, podemos perder de vista la corriente que puede centrar y dirigir nuestras experiencias en el marco de referencia que por naturaleza entendemos. Incluso el río tiene orilla. Un río tiene tamaño, anchura, forma y dirección. Si no existiera la orilla, el agua fluiría por todas partes. Si experimentamos la vida a través de las distintas casas de nuestra carta sin asociarla de nuevo con el ascendente, es como observar un río cambiar de forma y dirección sin saber siquiera por qué estamos contemplándolo. Si se asocia la experiencia de cada casa de nuevo al ascendente, puede mantenerse una comprensión centrada entre el ser interior y las experiencias externas. Y es ello lo que nos da una sensación de control sobre nuestras vidas. El ascendente es nuestro centro de conciencia. Magnetiza ahí el resto de la carta hasta aquellas experiencias a través de las cuales el ser interno y el entorno pueden comunicarse. Si un individuo utiliza su ascendente de forma correcta, se sentirá cercano a las experiencias de la vida que se asemejan a las cualidades de su ascendente. Al mismo tiempo, será capaz de distanciarse de todas aquellas experiencias del entorno que no se relacionan directamente con su ascendente. De este modo, el ascendente magnetiza la conciencia fijándola en puntos de espacio y de tiempo, a fin de que puedan establecer contacto con todas sus necesidades de asimilar cosas de él y dar al universo sin experimentar demasiadas interferencias en forma de vibraciones, acontecimientos o circunstancias que se hallan fuera de su camino. A una persona con ascendente en Géminis le resulta fácil estar en armonía con la cualidad actual de los periódicos, la revista, la radio y la televisión, porque este ascendente encierra la cualidad de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, una persona con ascendente en Aries estará en armonía con las vibraciones de la conciencia que guardan relación con la actividad personal y el enfrentamiento valeroso a los desafíos que plantea la vida. Existen muchas cualidades diferentes de vibraciones y experiencias en el mundo exterior. Cada ascendente centra su armonía selectivamente en aquellas experiencias que se le parecen más. A causa de ello, cada ascendente posee una percepción distinta de la vida. Y sin tener en cuenta lo que hay en el resto de la carta, el individuo experimentará su relación con la vida a través de las percepciones centradas de su ascendente. De este modo, el ascendente gobierna el resto de la carta. Si una persona emplea su ascendente de la forma correcta, le resultará fácil estar en armonía tanto consigo mismo como con su entorno. Para comprender esto, debemos comprender el verdadero significado del ascendente. Representa el signo que aparece en el horizonte cuando sale el sol. Si un individuo contempla la salida del sol durante unos minutos, no le será difícil percibir la cualidad del día que traerá consigo. El amanecer simboliza la esperanza, el optimismo y el nacimiento de lo que será. El signo que se eleva hacia el ascendente a la salida del sol, el signo ascendente, es la lente a través de la cual las personas ven la salida del sol. Así pues, colorea las perspectivas del individuo para el día siempre favorecedor. El sol sale cada mañana y aparecen distintos signos ascendentes, pero, desde un punto de vista individual, cada persona lleva su propio ascendente durante toda la vida. Sus esperanzas acerca de lo que resultará favorecedor en su futuro particular se filtra siempre a través del mismo ascendente. Si todos utilizamos nuestro ascendente de forma correcta, permitiendo que centre la carta en el punto de conciencia del mundo que más en consonancia esté con el ascendente y regulando la entrada y salida de la corriente de información y experiencias que atravesan el ascendente, entonces podremos aspirar a alcanzar muchas de las cosas que esperamos de nosotros.
Sin embargo, ¿cómo podemos regular la entrada y salida de experiencias teniendo en cuenta nuestra relación con el mundo externo sobre el cual al parecer no ejercemos control alguno? Es cierto que el mundo seguirá su curso de hechos cambiantes sin tomar en consideración nuestros deseos. No obstante, no todos los acontecimientos del mundo son para nosotros. A menudo cuando nos sentimos inseguros en nuestro entorno tendemos a asimilar más factores externos de lo que necesitamos. Por el contrario, cuando nos sentimos seguros, tan solo recibimos aquello que necesitamos para nuestro rendimiento. Los individuos inseguros tienden a alargar las manos en todas las direcciones buscando asideros o barandillas en la vida a los que aferrarse. Estas personas suelen considerar casi todos los factores externos como algo que les permite adquirir mayor seguridad que aquellos que perciben en su ser interior. Ven el mundo exterior como un ente pleno, mientras que el mundo interior es para ellos algo vacío. Así pues, tienden a asimilar como un imán todo aquello que pueda proporcionarles más seguridad dentro de sí mismos. En consecuencia, absorben indiscriminadamente más cosas de las que su ser interno es capaz de asimilar. La consiguiente falta de comprensión no hace sino perpetuar la inseguridad original que experimentan. En cambio, las personas seguras saben absorber selectivamente lo que necesitan para su rendimiento creativo. La cuestión de la seguridad o la inseguridad que a menudo intentamos resolver prestando gran atención a los complejos psicológicos es en realidad una cuestión de en qué medida sabe utilizar el individuo su ascendente como filtro. Si una persona permanece dentro del ascendente, anclado a ser interior, nada de lo que perciba del mundo exterior debilitará las raíces de su estabilidad. Por el contrario, si el individuo intenta percibirse a sí mismo desde fuera del ascendente, observándose a través de los ojos de los demás, lo que está haciendo es construir su vida sobre una falsa sensación de seguridad. En tal caso, tenderá a emitir juicios sobre el modo en que su carta debería funcionar, en relación con lo que ha creado en el mundo exterior. Por lo tanto, llevará un modo de vida caracterizado por el hecho de estar en el mundo exterior mirando hacia el interior. El entorno se convierte en el centro que el ser interior intenta complacer constantemente. Puesto que el entorno no deja de cambiar, el centro del círculo que el ser interior mueve sin cesar también cambia. Bajo tales circunstancias resulta imposible crear un marco de referencia, ya que el punto de conciencia del individuo cambia continuamente. Aun cuando el ser interior pudiera satisfacer las exigencias inquietas y volubles que identifica como el entorno, no podrá experimentar la satisfacción de ninguna forma. La plenitud en cualquier área de la vida debe proceder de la fuente. El universo se autosatisface impersonalmente, mientras que los individuos pueden alcanzar la plenitud de un modo personal. Pero un individuo no puede satisfacer personalmente el universo, ni éste puede satisfacer impersonalmente al individuo. La persona emplea el ascendente de un modo saludable cuando comprende que el universo tiene mucho que ofrecer a aquellos que permanecen en su centro. Y de este mismo centro, el individuo también tiene mucho que ofrecer al universo. Lo más importante es comprender que el punto de conciencia de cada persona debe poseer un marco de referencia individual si se pretende que tenga algún significado. A fin de utilizar el ascendente de forma correcta, uno debe saber que percibirse a sí mismo de acuerdo con las expectativas del mundo equivale a identificarse con el universo impersonal y cambiante, al que no le importa si un individuo en particular lleva una vida plena o no. Sin embargo, percibir el lugar de uno en el universo desde la perspectiva personal del ascendente ya es otra historia. Consideremos el modo de que estas dos perspectivas provocan que el ascendente funcione de formas diferentes. En el primer caso, la persona vive fuera de sí misma, ya que se identifica con el universo impersonal. La conciencia universal gobierna la asimilación y el empleo de energía a través del ascendente. Toda la carta vibra al son de las exigencias del mundo externo en lugar de hacerlo de acuerdo con un sentido personal del ser. La asimilación y el rendimiento a menudo parecen hallarse fuera de control personal, por lo que la vida se convierte en una serie de experiencias que vienen dictadas impersonalmente por los caprichos volubles de la conciencia externa. En el segundo caso, el individuo se ve personalmente como uno de los numerosos actores que construyen a la conciencia universal. La corriente de entrada y salida a través del ascendente se convierte más o menos en una cuestión selectiva de control individual. Así pues, uno es o bien una gota en el océano arrastrado de un lado a otro por la corriente personal cambiante, o por el contrario puede experimentar el océano, pescar en él, remar en él, extraer agua, conciencia o inspiración y en definitiva aprender a expresar su esencia de un modo selectivo. En el primer caso, el individuo vive sin poder controlar su vida. Atravesará tiempos difíciles que a la larga pueden convencerle de que el universo está poniendo a prueba su capacidad de sobrevivir. En el segundo caso, el individuo puede sentir de un modo determinado y significativo la esencia de su ser interior gracias a la parte de la conciencia universal con la que está más en consonancia. Así pues, si se utiliza el ascendente de la forma correcta, este puede ser el centro de conciencia desde el que el individuo pueda averiguar cuál es su papel creativo en el escenario en constante cambio que lo rodea.
El ascendente desempeña un papel preponderante en el modo en que cumplimos nuestro destino kármico. Algunos individuos cumplen buena parte de su karma más pesado durante la juventud, mientras que otros tienden a arrastrar las cargas de su karma hasta una edad mucha más avanzada. Superar los efectos negativos de las causas de vidas pasadas, así como aprender a transformar los modelos en formas de expresión más positivas y productivas, se convierte en una cuestión de aprender a centrarse en las condiciones que precisamos para ser cambiados. Los individuos que nunca aprenden a centrarse no tienen mucha posibilidad de aliviar sus cargas kármicas. Por el contrario, si una persona utiliza su ascendente de forma correcta, este se convertirá en la puerta a través de la que las nuevas experiencias nos ayudarán a reestructurar modelos pasados negativos. Para alcanzar el éxito es importante que aprendamos a vivir de acuerdo con las energías de nuestra carta, en lugar de situarnos en el exterior y mirar hacia el interior. Desde un punto de vista kármico, los individuos que intentan complacer a un mundo impersonal identificándose con él, que intentan hacer que las energías de su carta, que son kármicamente individuales, encajen en el todo colectivo, pueden hallar una paz momentánea. Pero a largo plazo estas personas descubrirán que no han hecho casi nada para desarrollar su karma individual. El todo colectivo siempre cambia, mientras que nuestro ascendente es el mismo durante toda la vida. Es importante que nos adaptemos a las condiciones cambiantes del mundo exterior, pero aún lo es más que nos identifiquemos selectivamente con las condiciones que afecten de forma directa a la evolución de nuestro karma. En tal caso, el ascendente se convertirá en la puerta a través de la que recibimos y expresamos selectivamente aquellos para lo que nuestro ser está preparado. Muy bien, con esto terminamos la lectura. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Como verás, el ascendente es un tema vasto. Así que, bueno, a partir de acá vamos a empezar a leer características específicas de cada uno de los dos ascendentes. Así que espero que este video te haya gustado, te haya servido y lo hayas disfrutado. Te mando un abrazo y que sigas muy, muy bien.